Hola, ¿cómo estás? Yo soy Hernán, bienvenido acá otra vez. Y como te platiqué la semana pasada en el video de Remedios Varo, hoy te voy a platicar de una persona que bien vale la pena conocer toda su obra y es como un ejemplo de vida, todo lo que tuvo que pasar. Te voy a platicar hoy de Mary Leonora Carrington, que nació en Lancashire, Inglaterra, el 6 de abril de 1917, o como la conocemos acá, Leonora Carrington, a secas. No sé si has escuchado de ella, pero si no, pues bueno, pintora, escritora, escultora, le metió a todo, una artista completa, inglesa, pero con nacionalidad mexicana. Digamos que ella fue un poco como lo que decía Chabela Vargas. A los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. Ella se tuvo que naturalizar porque, pues, ahorita te voy a contar bien su vida. Pero digamos que ella siempre fue de la realeza. Eh, Vivió en una mansión. Aún después, a los 3 años, se cambió a un castillo que estaba pues, rodeado de jardines, algo así como estas series de Downton Abbey o Bridgerton. En fin, ella pertenecía como a este círculo, pero desde chica fue muy rebelde. A los 9 años la metieron al convento del Santo Sepulcro, que curiosamente estaba en la ciudad de Chelmsford, que en esa ciudad es famosa porque ahí estuvo encerrado Oscar Wilde. Algún día platicaremos de él, pero bueno, ahí estuvo encerrado Oscar Wilde por el gran delito de ser homosexual, entre otras cosas. Pero pues ella no encajaba ahí, no le gustaba porque ahí las querían enseñar a todas las mujeres a ser buenas esposas, a que supieran escoger bien las cosas en el mercado, a que estuvieran como muy al pendiente de la casa. Y ella como que no le gustaba, entonces lograba meterse a escondidas a la biblioteca y se ponía a leer, leía, todo lo que se encontraba lo devoraba, lo leía. Y se metía con los jesuitas a platicar con ellos y participaba en todas las charlas que había, lo cual era como muy raro, decían como de Leonora, estaba muy mal. Y ella ahí fue creando como un mundo imaginario rodeado de hongos, de duendes, de gnomos, cosa que después se vería en su obra, porque pues se empezó a meter de lleno con la mitología celta, empezó a hacerle ojitos toda esta mitología y ella empezó a darse cuenta de todo lo que hay detrás de, también en parte gracias a su abuelita, pero pues todo esto empezó a generarle problemas, empezó a tener ciertas visiones y experiencias con espíritus y fantasmas, no sé si ustedes crean en eso, pero bueno, ya depende de cada quien, pero Leonora tenía como esta capacidad, como seguramente el tercer ojo abierto, así le dicen, tenía mucha sensibilidad, podía captar espíritus y fantasmas, y esto hizo que la sacaran del convento del Santo Sepulcro, entre otras cosas. Dicen que también ella quería usar un tipo de donita, de cosita para el cabello, y no la dejaban porque ahí solo se admitía color negro y ella tenía de color verde y de otros colores. Entonces hubo relajo y se agarraron también de esto de que ella tenía contacto con los fantasmas y los espíritus para decirle, ¿sabes qué? Adiós, aquí no te queremos. Y entonces eso hizo que empezara su peregrinar por distintas escuelas. En ninguna escuela podían con ella, no le gustaba la educación como convencional, se aburría y cuando se aburría pues empezaba a hacer travesuras. La mandaron a una escuela de señoritas que se llama Miss Penrose School for Girls en Florencia, y pues imagínense, ahí ella fue feliz porque durante 8 meses estuvo pues entrando a todos los museos de Florencia, viendo todo Florencia, que para mí Florencia es como una ciudad museo. Y después de que estuvo ahí, la mandaron a París para estudiar en una escuela que se llamaban Finishing Schools, creo que lamentablemente siguen existiendo, pero son escuelas donde les dan modales, es una escuela privada, donde las enseñaban a ser unas señoritas en toda la extensión de la palabra, y pues la expulsaron. Pero estando en París, por azares del destino, se encontró con un profesor de arte que se apellidaba Simón, y él le enseñó a dibujar con realismo, a hacer como realismo en sus dibujos, y empezó ella a hacer como sus acercamientos a la acuarela, que la acuarela es como la primera técnica para el color, bueno, junto con acrílico, pero en ese tiempo no había tanto acrílico,
Entonces ella empieza a acercarse a la acuarela, le empieza a gustar y empieza a hacer una serie de dibujos en acuarela que se llamaban Spirito di Firenze. Búsquenlo y ahí van a aparecerles. Y ahí se ve mucho cómo a ella le encantaba toda la arquitectura medieval, toda esta cosa mística, renacentista. Todo lo que donde ella estaba lo absorbía y lo transformaba en arte. Tenía esa gran capacidad de absorber todo esto. Y también en esa época logra hacer otra serie de acuarelas que se llamaban Sisters of the Moon, las hermanas de la luna, donde hay muchas mujeres que están como alineadas con la luna, la noche, el misterio, todas estas cosas que hacían las personas decían que era de brujas, pues ella lo hace en obra de arte. Y pone muchas cosas, muchos símbolos culturales, búsquenlas, también valen la pena, Sisters of the Moon. Y en el 36, en 1936, entra a la Academia Osenfant de Arte en Londres, que pues era la academia de un pintor cubista, André Osenfant, y ahí fue donde, pues wow, conoció a un cuate que fue como su gran amor, conoce a Max Ernst, y Max la presenta al movimiento surrealista. Y pues se super enamora de este cuate de Max, pero pues Max, hombre, resulta que el señorito estaba casado. Ella tenía 20 años, Max tenía 47 cuando se conocieron. Max ya empezaba a ser un cuate muy conocido dentro del surrealismo. Y pues ella empieza ya a querer hacer sus cosillas con Max, lo empieza a conocer más. Y en esa época, en el 36-35, acá les voy a dejar esta que presenta, esta acuarela que pertenece a Sisters of the Moon. Se ve a una mujer, ven cómo ya tiende hacia el surrealismo, como hacia figuras no tan concretas, pero mucho significado, unos tonos azules. Y en el 36, como les dije, acá está este señor que es Max Ernst, es su retrato. Él era representado como un cuate así, para Leonora era un como medio lobo, perro raro. Aquí Leonora empieza ya a combinar distintos animales dentro de sus cuadros. Esto en el 36 cuando conoce a este señor. Y a la par también ella llega a decir de la Academia Osenfant que Osenfant la hacía trabajar como una mula. Hacía lo siguiente: tenías que entender la química de todo lo que usabas, incluidos el papel y los lápices. Nos daba una manzana, un papel y un lápiz 9H. Con esto teníamos que hacer un boceto a línea. Decía que no quería ver la piel de la manzana. Tenía que ser una manzana hecha con un único esbozo. Me pasé 6 meses dibujando la misma manzana, que terminó convertida en una especie de momia. Era un buen profesor, con un ojo clínico, y nunca dejaba que te desanimaras. La importancia también de repente de la academia, de centrarte muy bien en detalles. Yo doy clases de dibujo y a veces los alumnos me medio odian porque les dejo un modelo para toda una clase o más y se desesperan, pero tienes que aprender a lidiar con eso, con la desesperación, para poder crear algo y también como enfrentarte ante las resistencias que puede llegar uno a tener. Y esto fue lo que le pasó a ella, a Leonora, en Academia Osenfant. Y pues como les dije, se enamora de este cuate. Hay una diferencia de edad enorme y eso hace que el papá diga como, uy, aparte es surrealista y como que no me late. Entonces, pues no, el papá le prohíbe a Leonora estar con él, pero pues como ya sabemos muchas veces, Leonora dijo ni más. Y se va a París y ahí se encuentra con Max, se van a vivir al campo, a San Martín d'Ardèche, en una casa que compraron los dos en 1938. Y todavía, como dato curioso, hoy en día esa casa conserva un relieve que representa a la pareja y como el juego de roles que mantenían. Sale Lop Lop, que es el alter ego de Max Ernst, que era un animal alado, que era como entre pájaro, estrella de mar, y la desposada del viento, que era Leonora Carrington. También en esa época Leonora hace su autorretrato, ya lo están viendo acá. Y acá se empieza a ver mucho más su fascinación por los caballos blancos y aparte la mezcla de figuras animales. Vean ahí junto a Leonora está este como caballo, perro, cebra, jirafa.
bueno, Caballaperra Jirafa, porque es niña por lo que veo, y Leonora ahí como muy casual, viendo, y nos habla mucho ya del estilo que tenía Leonora, sus acercamientos justo al surrealismo, se me fue la palabra, y pues Leonora en ese tiempo se siente en una luna de miel con Max, pero duran solo un año en esta luna de miel porque en el 39 se hace una cosa de leyes, una ley que decía que pues todos los cuates que fueran austriacos o alemanes y que residieran en Francia tenían que ser arrestados porque pues habían salido de su madre patria como les pasaba. Y entonces pues Max lo identifican como cuate extranjero, lo detienen, lo mandan al campo de concentración de Mills y Carrington se pierde, se le va la vida horrible. Busca, antes de que se lo lleven, lo busca para irse con él a España, para escaparse, una misión como medio complicada en esa época, pero lamentablemente llega tarde, no puede ayudar a Max, porque Max ya había sido detenido por la Gestapo, y ella entonces se va hacia España, llega a Andorra, y ahí busca como ayuda, les dicen, oigan, ayúdenme, 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 necesito que me echen la mano, y estando ahí en Madrid, bueno, de Andorra se va a Madrid, y estando en Madrid la violan unos cuates que se llamaban requetés, que los requetés eran una organización paramilitar que pues estaba del lado de Franco, y ella se queda callada. Fue una violación muy fea, más de 20 tipos, por lo que dijo ella, y ese silencio la lleva hacia la locura. Su papá, en lugar de ser comprensivo o algo, la mete a un hospital psiquiátrico en Santander, y esto la deja marcada. ¿Por qué? Porque vean este retrato. Les estoy dejando acá este retrato del el doctor Morales. Fue el cuate encargado de darle electroshocks y experimentar con Leonora, le inyectaba cosas para pues ver si con esto la podía curar. Leonora se vuelve mucho más loca, no encuentra refugio, no encuentra cómo salir de ahí, y pues empieza a querer escapar. Ahí dentro del hospital empieza a pintar un poco, crea obras como esta, que se llama El Árbol de la Vida. Vean nada más qué maravilla. Y las figuras que tiene, como otra mezcla de quimeras, hay unas quimeras y hay otros animalillos por ahí. Pero nos habla un poco del estado en el que estaba la pobre Leonora. Y mientras está en el hospital también André Breton, que pues conocidísimo, sabe de ella y se interesa por todo esto, y llega a decir que Carrington era una embajadora de vuelta del otro lado, una vidente, y la bruja que regresaba del inframundo armada de poderes visionarios. Se enteró de que Leonora tenía ciertas sensibilidades, ciertas cosas, y que aparte generaba arte, y Andrés se fascina. En el 1941, Leonora encuentra valor y se escapa del hospital, llega a Lisboa. En Lisboa dice, oigan, ayúdenme, y adivinen quiénes fueron los únicos que la ayudaron. Exacto, nosotros. Llega a la Embajada de México y ahí conoce a Renato Leduc, con quien se casó en 1941, y él le ayuda a venirse para acá, hacia América. Llegan primero a Nueva York. En esa época bueno, este es del 42, pero se llama El Guardián del Huevo, para que vayan viendo cómo va el estilo de Leonora. Llegan allá a Nueva York y justo cuando pinta este del Guardián del Huevo es cuando llegan a México. En el 43, un año después, se divorcia de Renato Leduc, como que no hicieron migas, y entonces, un año después, bueno, empieza a conocer aquí a mucha gente, a muchos cuates que también fueron exiliados y a todo el movimiento. Conoce a Frida, a Diego, a Juanito Gorman y a Benjamín Peret, a Liz Raón, Wolfgang Valén, y a quienes conté, Remedios Varo, su gran amiguita, la conoce justo cuando ella llega acá.
Y como les decía, en el 44 conoce, estando en la casa de José y Katy Horna, unos cuates también exiliados, al fotógrafo Emérico Weiss, o Chiqui, que pues era un fotógrafo conocido en el cuate, y con él tuvo a 2 hijos, a Gabriel y Pablo. Mientras todo esto pasa, Leonora pinta esto que se llama La Tentación de San Antonio. Pasa una época acá en México, un buen tiempo, pintando, escribiendo. Por ejemplo, está este libro, que ahorita les voy a leer algo, que se llama Cuentos Completos. Les recomiendo esta edición, está muy bonita, el Fondo de Cultura. Y como les digo, pinta La Tentación de San Antonio. Esto que es como una rosa, un personaje ahí extraño. También pinta Entonces vimos a la hija del Minotauro, en 1953. Ven qué interesante las formas que va generando. Esta silueta central tiene una forma parecida a Remedios Varo, a las cosas que hacía Remedios Varo. Y en los 80, pasa como les dije mucho tiempo, en los 80 Carrington empieza a querer meterse como a la escultura, porque pues antes viajó, conoció toda la cultura maya, le encantó toda la cultura maya. Bueno, me voy a regresar un poquito en el tiempo porque hay algo importante. Conoce toda la cultura maya, le encanta, de hecho hasta hay un cuadro de ella en el Museo de Antropología, ya están viéndolo aquí en sus pantallas, que se llama El Mundo Mágico de los Mayas, que lo pintó en 1964 y está justo en la sala de los mayas, en el museo, si pueden verlo, está genial. Y pues en el 68 pasa lo que todos acá en México ya sabemos, el Estado ejerce una fuerza brutal sobre un grupo de estudiantes, hay asesinatos, las cosas se ponen muy feas y Leonor no puede con esto. Ella estaba del lado de los estudiantes, pero pues su estabilidad mental no era la mejor, no puede con esto y decide exiliarse. Se va durante más de 20 años a Estados Unidos, vivió en Nueva York, luego en Chicago, ahí también hace obra, da clases, escribe, esculpe, y ya después en 1990 regresa acá a México, empieza a hacer más esculturas con cobre, funde cobre, le encanta el cobre, se hace muy fan de eso, y recibe en el 90 la condecoración de la Orden del Imperio Británico acá en México, lo cual era como, pues para ella era bueno, pero también fue como extraño, porque pues bueno, en Inglaterra no tenía los mejores recuerdos por todo lo que pasó en la escuela y todas estas cosas, pero bueno, recibe el premio. Ella nunca le gustó salir como en entrevistas ni nada de esto. Era muy seria, no tenía mucha fascinación por mostrarse. Tenía ciertas críticas hacia los surrealistas, no le caía bien Dalí, no se llevó nunca bien con Dalí ni con Gala. Decía que Dalí y muchos de los surrealistas eran super machos. Y pues tiene como todas estas críticas, estas cosas. En 1991 hace que también es muy famoso, se llama Laberinto, un cuadro muy famoso de ella, las figuras rojas, blancas, negras que van hacia el centro. Yo me imagino que es un poco como la idea de su pensamiento o algo de lo que traía ella acá. Y en el 98 hace otro que a mí me encanta, me gusta muchísimo, se me hace muy tierno, pero a la vez muy místico, que se llama ¿Cómo hace el pequeño cocodrilo? Este es de 1998. Y pues como les dije, cerca del 2000 la nombran como ciudadana de honor de la Ciudad de México. Y en esas épocas pues empieza ya a tener muchos problemas para controlar el pincel. Y entonces es cuando empieza a hacer más esculturas como esta que ya están viendo acá, que está de hecho en la casa, en el patio central del Museo Leonora Carrington en San Luis Potosí. Se llama La Barca de las Garzas. Seguro la han visto alguna vez en alguna foto. Pues pasó algo raro y el Hernán del pasado no se dio cuenta que la cámara dejó de grabar. Y entonces estoy yo, Hernán del futuro, terminando de grabar el video, contándoles que Hernán les quería platicar de esta escultura que se llama Cocodrilo, que es parecida a la pintura que vieron hace rato.
Esta está, bueno, la donó a la ciudad de Leonora en el 2000 y en el 2006 ya fue puesta en Reforma. Según yo está fuera de Reforma 222, si no mal recuerdo. Pero bueno, si no hay en Reforma hay varias esculturas y varias cosas. Si son de aquí, vayan a visitar. Si no, si algún día vienen a la Ciudad de México, vayan a Paseo de la Reforma. Y ahí seguro verán este, que es el cocodrilo, que como les dije fue donado en el 2000. En el 2005 le entregaron el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes, que se lo entregó el gobierno de México. Y poco tiempo después había una periodista que se llamaba Silvia Cherem, que ella logró tener una entrevista a Leonora, que es muy bonita. La pueden encontrar acá en YouTube, la pueden buscar. Sale Leonora, ya grande. Esta mujer, Silvia, pues le dijo que le iba a hacer una entrevista que no fuera formal. Y Leonora le dijo, pues sabes algo, nunca me ha gustado desnudarme como si fuera estrella de Playboy, y mucho menos a los 86 años. Muy chistosa, muy simpática, como les dije, no le gustaba todo esto. Y dentro de la entrevista también menciona, aunque me gustaban las ideas de los surrealistas, André Breton y los hombres del grupo eran muy machistas, solo nos querían a nosotras como musas alocadas y sensuales para divertirlos, para atenderlos. Justo lo que les platicaba, ella estaba un poco en contra de todo este machismo, mujer feminista, muy inteligente, vivió cosas muy, muy difíciles, muy terribles, que creo que le ayudaron mucho a poder sacar todo lo que traía. Y a los 94 años en la Ciudad de México, el 25 de mayo del 2011, murió y afortunadamente respetaron su decisión. Nadie la acompañó, no hubo periodistas en el entierro ni nada. Fue enterrada en el Panteón Inglés y hasta ahí quedó el legado de Leonora Carrington, que pues nos enseñó otro modo de ver el arte. Perdón, se movió la cámara. Nos enseñó otro modo de ver el arte. Este video está muy, muy accidentado. Y sobre todo nos enseñó mucho del surrealismo, cómo entenderlo. Y antes de sacar el video les voy a leer de esta colección de cuentos completos. Les voy a leer un cuento que se llama, para que vean cómo es el surrealismo. La debutante. En la época en que sería presentada en sociedad, iba al zoológico con frecuencia, con tanta frecuencia que conocía mejor a los animales que a las chicas de mi edad. De hecho, iba al zoológico todos los días para escapar de la gente. El animal al que mejor llegué a conocer era una joven hiena. Ella también me conocía. Era muy inteligente, yo le enseñaba francés y ella, a cambio, me enseñaba su lenguaje. Así pasábamos muy buenos ratos. Mi madre había organizado un baile en mi honor para el 1 de mayo. Nada más de pensarlo, sufría durante noches enteras. Siempre he detestado los bailes y más cuando se celebran en mi honor. En la mañana del 1 de mayo de 1934, muy temprano, fui a visitar a la hiena. ¡Qué lata!, le dije. Tengo que ir a mi baile hoy en la noche. ¡Qué suerte tienes!, dijo ella. A mí me encantaría ir. No sé bailar, pero al menos podría platicar un poco. Habrá mucho de comer, añadí. Vi que llegaban a mi casa camiones repletos de comida. ¿Y todavía te quejas?, replicó la hiena, molesta. Yo como nada más una vez al día, y deberías de ver las porquerías que me dan. Tuve una idea tan genial que casi suelto la carcajada. ¿Podrías ir en mi lugar? No nos parecemos lo suficiente, si no iría con gusto, contestó la hiena desanimada. Escucha, le dije, a la luz del atardecer no se ve muy bien. Con que te disfraces nadie se fijará en ti en medio del gentío. Además, prácticamente somos de la misma talla. Eres mi única amiga, te lo suplico. Se quedó pensando en mi propuesta, pero yo sabía que quería decir que sí. Está bien, dijo, lo haré. Era tan temprano que no había vigilantes a la vista. Abrí rápidamente la jaula y corrimos a la calle. Tomamos un taxi. En casa todos seguían dormidos. Una vez en mi cuarto saqué el vestido que debía ponerme en la noche. Le quedaba algo largo y le costaba caminar con mis zapatos altos. Encontré unos guantes para ocultar sus manos demasiado peludas para verse como las mías. Al amanecer, cuando el sol iluminó mi recámara, la hiena ya podía recorrerla, caminando más o menos erguida. Estábamos tan ocupadas en eso que mi madre estuvo a punto de abrir la puerta para darme los buenos días antes de que la hiena pudiera esconderse debajo de mi cama. Tu cuarto huele mal, dijo mi madre mientras abría la ventana. Date un baño antes del baile con mis nuevas sales aromáticas. Sí, mamá, respondí. No se quedó por mucho tiempo.
Creo que el olor era demasiado fuerte para ella. «Apúrate a bajar a desayunar», dijo al salir. Lo más difícil fue encontrar la manera de disfrazar su cara. Pasamos horas y horas buscando la manera, pero rechazaba todas mis propuestas. Por fin dijo: «Creo que tengo la solución. ¿Tienen criada?» «Sí», contesté perpleja. «Pues ya está. Llámala y cuando entre nos abalanzamos sobre ella y le arrancamos la cara. La llevaré sobre la mía en la noche». «No me parece práctico», argumenté. «Seguramente morirá al quedarse sin cara. Encontrarán el cadáver y acabaremos en la cárcel». Tengo hambre suficiente como para comérmela», replicó la hiena. «¿Y los huesos?» «También», agregó. «Entonces, ¿ya quedamos?» «Solo si prometes matarla antes de arrancarle el rostro. Si no, le va a doler demasiado». «Está bien. A mí me da igual». No sin cierto nerviosismo llamé a Mari la criada. Nunca lo habría hecho si no odiara tanto los bailes. Cuando Mari entró me volví hacia la pared para no ver. Debo reconocer que no tardó mucho. Un breve grito y todo había terminado. Mientras la hiena comía, yo miraba por la ventana. Unos minutos después me dijo: «Ya no puedo más. Me faltan los pies. Pero si tienes una bolsita me los comeré al rato». En el armario hay una bolsa bordada con flores de lis. Saca los pañuelos que hay dentro y tómala. Hizo lo que le indiqué y a continuación dijo: «Voltea y mira qué guapa me veo». Ante el espejo la hiena se admiraba, con el rostro de Mari sobre el suyo. Se había comido todo el contorno cuidadosamente, de forma que quedaba justo lo necesario. «Es verdad, lo has hecho muy bien», le dije. Cerca del anochecer, cuando la hiena ya había terminado de arreglarse, anunció: «Me siento de maravilla. Creo que será un éxito en el baile». Cuando la música ya llevaba un rato sonando en el salón, le dije: «Ya puedes bajar. Recuerda no acercarte a mi madre, porque se dará cuenta de que no soy yo. Aparte de ella no conozca a nadie. Buena suerte», dije, dándole un beso aunque olía muy mal. Se hizo de noche. Agotada por las emociones del día, tomé un libro y me senté junto a la ventana, para tener por fin un momento de calma. Recuerdo que estaba leyendo Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Había transcurrido alrededor de una hora cuando se presentó la primera señal de infortunio. Un murciélago entró por la ventana, dando chillidos. Los murciélagos me dan un miedo espantoso, así que me escondí detrás de una silla, con los dientes castañeteando. Apenas me había arrodillado detrás del respaldo cuando el estruendo en mi puerta sofocó el aleteo. Mi madre entró, pálida de furia. «Acabamos de sentarnos a la mesa cuando esa cosa que ocupaba tu lugar se levantó y gritó: «Con que huele un poco mal, ¿eh? Pues yo no como pasteles». Luego se arrancó la cara y se la comió, y de un gran salto desapareció por la ventana. 1937-1938. Así el cuento, así para que entendamos un poco qué onda con el surrealismo. Una crítica social, una crítica que viene desde dentro y busca generar un cambio de uno mismo y del colectivo. Eso era el surrealismo. Si te gustó este video, ayúdame a compartirlo. Nos vemos muy pronto por acá. Cuídate mucho. Adiós.